En esta clase vamos a continuar con los diseños de experimentos y vamos a ver sobre todo los monofactoriales. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto que las unidades experimentales tenían una causa o estímulo que provocaba un efecto o respuesta, y lo cual nosotros medíamos esa respuesta a los distintos niveles de ese estímulo que llamábamos factor. En el caso de que un solo factor afectaba, llamamos monofactoriales, que es el tema de esta clase. Entonces veamos los monofactoriales. Vamos a entender primero que a estos tres diseños que dentro de este curso básico de estadística en las carreras que ustedes están cursando, le llamamos diseños básicos. ¿Por qué? Porque tanto completamente aleatorizado como bloques al azar y cuadrado latino, que son los tres que vemos nosotros, son diseños que se aplican tanto en el caso de monofactoriales como de polifactoriales. Por lo tanto, es por eso que reciben el nombre de diseño básico, no importa si sean mono o polifactoriales. Vamos a ir desarrollándolo desde el punto de vista de menor control local a mayor control local. Recuerden ustedes cuando vimos principios de experimento que tenían que tener repetición, tenían que tener aleatorización o control local si nosotros encontrábamos dentro de nuestro dispositivo experimental una covariable que podíamos medir y controlar, y por lo tanto rearmar nuestro diseño para poder tener control de esa variable que nos interesa en la investigación que estamos haciendo. Vamos a ir desde que no tiene restricciones, como es completamente aleatorizado, hasta el cuadrado latínico que bloqueamos en dos sentidos y sería el que tiene mayor control local. Empecemos entonces con diseños completamente aleatorizados. ¿Cuándo y en qué momento decidimos hacer un diseño completamente aleatorizado? Bueno, cuando tenemos las unidades experimentales que van a conformar nuestro dispositivo experimental son homogéneas entre sí. Recuerden ustedes que tratamos de buscar que las unidades experimentales sean similares o homogéneas entre sí frente a los mismos niveles o tratamientos que se le aplican como estímulo. Esa es una idea importante a tener en cuenta. Cuando tenemos todo un dispositivo donde cualquiera de las parcelas experimentales entre sí presentan similitudes o son homogéneas, estamos frente a un soporte en cual sería correcto y mejor aplicar un diseño completamente aleatorizado. Se utiliza el azar para distribuir los tratamientos en unidades experimentales. O sea, teniendo las unidades experimentales, nosotros sorteamos qué tratamiento va a ir aplicado en tal unidad experimental. Por eso se llama completamente al azar, porque cualquiera de las unidades experimentales que conforman nuestro dispositivo experimental se le puede asignar un tratamiento determinado. El número de repeticiones por tratamiento puede ser igual o diferente. O sea, puede ser en este tipo de diseño que un tratamiento reciba una determinado N1, o sea, tamaños de muestra igual a N1, o sea, tamaño de muestra, número de repeticiones igual a N1, y otro tratamiento reciba otro N2 o diferente número de repeticiones. Recuerden que siempre que armamos un diseño experimental conviene que sean balanceados para tener mejor control sobre las pruebas de hipótesis en los errores tipo 1 y tipo 2. Por lo tanto, siempre hay que tratar de armar diseños experimentales que sean balanceados. Si en este caso tenemos desbalanceados, o sea, tienen distintos números de repeticiones en cada tratamiento, no hay problema en aplicar el diseño completamente aleatorio y calcular, por supuesto, las distintas varianzas para cada efecto que estamos viendo en la modelación. Tratemos de modelar una situación donde el diseño experimental es completamente aleatorio, o sea, la estructura que presentan las parcelas están completamente aleatorias. El modelo es el que está mostrando la diapositiva, donde tenemos, fíjese, la respuesta que tenemos al estímulo provocado en la unidad experimental, que es la letra Y, la cual es la respuesta y es recuerden ustedes, habíamos dicho que es una variable cuantitativa. Y en este caso es la respuesta aplicada que se obtiene a la yésima repetición, donde se ha aplicado el j-ésimo nivel o j-ésimo tratamiento. Entonces, ¿a qué es igual esa respuesta? Fíjese que el y sub ij está indicando
cualquiera de las parcelas que tenemos en el dispositivo experimental, ya que el valor de el subíndice I varía desde 1 hasta R, puede ser cualquiera de esos valores, y J varía desde 1 hasta acá, siendo acá el número de tratamiento que tenemos en el estudio que estamos presentando. Por lo tanto, cualquier respuesta donde tenemos la yésima repetición y el jésimo tratamiento va a ser igual a la media general más un efecto debido al jésimo tratamiento más el error experimental, que es un error aleatorio, dado en la yésima repetición y jésimo tratamiento. Este modelo, que ya lo venimos viendo en análisis de la varianza, cuando también explicamos los modelos de efectos, y en este caso decíamos que el efecto, y lo que veíamos en nuestro curso, que eran de efecto fijo, o sea que tau sub j es un efecto fijo, y que epsilon i sub j es una variable aleatoria, lo mismo que lo es el y sub j, que también es una variable aleatoria con distribución normal. Este es el modelo que le corresponde a un diseño completamente aleatorizado. Entonces, ahora, sabiendo que este es el modelo, ¿cuál sería su dispositivo experimental? Bueno, supongamos el caso que se está mostrando en la diapositiva, donde tenemos que un caso de aplicación de 4 dosis, que le indicamos con la letra cuál es los factores los indicamos con letras mayúsculas, nombre de los factores los indicamos con letra mayúscula, en este caso A mayúscula, y los niveles que toma el factor los indicamos con minúscula y un subíndice para indicar cuál de los niveles nos estamos referenciando. O sea, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, o sea que tenemos 4 niveles del factor A, por lo tanto tenemos 4 tratamientos. Y R igual a 5 sería el número de repeticiones. Por lo tanto, el valor de I varía desde 1, 2, 3, 4, 5 en nuestro modelo. Por lo tanto, ¿cuántas unidades experimentales necesitamos para armar nuestro dispositivo experimental? Bueno, si vamos a aplicar 4 tratamientos y tenemos que vamos a hacer 5 repeticiones por cada tratamiento, vamos a necesitar 20 unidades experimentales en nuestro dispositivo. Recuerdo que el dispositivo experimental, lo vimos en la clase anterior, significa el croquis o diagrama que vamos a emplear luego nosotros en el campo o en el laboratorio donde hagamos nuestro ensayo experimental. Es un croquis de cómo van a ir distribuidas las parcelas en ese croquis, en ese diagrama, y qué repetición y qué tratamiento es al que se va a referir cada una de esas parcelas. ¿Cómo se hace en este caso este dispositivo experimental? Bueno, una vez armado el croquis de los 20 unidades experimentales, vamos a ir sorteando o por algún método aleatorio dado por las funciones aleatorias de una calculadora científica o cualquier programa en Excel o programa estadístico que usamos, podemos utilizar alguna función aleatoria y ir sorteando los distintos tratamientos y sus repeticiones a cada una de las parcelas. Por ejemplo, en la primera parcela superior de este croquis le vamos a aplicar la primera repetición y el segundo nivel del factor A, o sea, sería el segundo tratamiento. A la que está abajo de esa le va a corresponder la tercera repetición y es el primer tratamiento del factor A. O sea que vamos sorteando en todas las parcelas unidades experimentales en forma aleatoria, y esto es importante, tiene que ser en forma aleatoria, no tiene que haber subjetividad. No es cuestión de hacerlo a ojímetro ni que esté influenciando nuestra subjetividad. Es importante ver algún mecanismo aleatorio que corresponda a la distribución de los distintos tratamientos en las unidades experimentales. De este modo vemos que en cualquier tratamiento y cualquier repetición puede caer en cualquiera de las unidades experimentales del dispositivo que tenemos. Una vez completado todo el sorteo de todos los tratamientos y repeticiones, tenemos un diagrama croquis como el que estamos viendo acá. Cuando lo tenemos que controlar o chequear
si se están aplicando los principios de un diseño experimental. Fíjense, en el primero, repeticiones. Tenemos repetición y sí, para cada uno de los tratamientos tenemos las correspondientes 5 repeticiones. Controlemos, por ejemplo, para el primer tratamiento, o sea, cuando sea A sub 1, tenemos A11, que sería esta parcela arriba. Tenemos el 2,1, que es la que le sigue. Tenemos la 3,1, que la vamos buscando hasta poder encontrar la que es esta que está acá. La 4,1, la que está acá. Y la 5,1, que está acá. O sea que tenemos las 5 repeticiones para el caso de tratamiento 1. O sea que tenemos repeticiones para cada uno de los tratamientos y si vamos chequeando tenemos para todos. Luego el segundo, la aleatorización, que es lo que hemos hecho asignando aleatoriamente los tratamientos a las unidades experimentales. Y en este caso, como no tenemos una covariable que esté por lo menos con nuestro conocimiento influyendo en nuestro dispositivo, no tenemos esa restricción, por lo tanto lo sorteamos aleatoriamente en todo el dispositivo. O sea que estamos viendo si se cumplen los principios de la experimentación. También habíamos visto en análisis de la varianza los supuestos del modelo, para este caso el modelo de efecto fijo. Recuerden que, según lo que hemos visto en ADEVA, teníamos una fuerte restricción, supuesta condición, que los errores aleatorios o experimentales que se llaman en este caso, tienen distribución normal. Observen lo siguiente, cuando colocamos el epsilon aparecen los dos subíndices dado a la yésima repetición y a j-décimo tratamiento, que es diferente a lo que hemos visto en regresión, donde había un solo subíndice que era la yésima observación de los pares ordenados de observaciones que hacíamos para la regresión o la correlación. Por lo tanto, cuando estamos en ADEVA, para diseño de experimentos, van a aparecer los subíndices correspondientes a la modelación que estamos haciendo. Y en este caso, como el epsilon tenía dos subíndices, se colocan los dos subíndices correspondientes. El fuerte supuesto que tenemos en este modelo es que tienen distribución normal, con media cero y varianza de los errores aleatorios. También habíamos puesto la condición de homogeneidad de las varianzas, o sea, para cada uno de los tratamientos, de las K poblaciones que se originan, para cada nivel de los tratamientos que estamos poniendo, le estamos diciendo que son todas iguales esas varianzas, o sea, todas esas distribuciones normales tienen igual varianza, lo vimos también en la clase de ADEVA, y esa va a ser igual a la varianza del error experimental, o sea que la varianza sigma cuadrada. Por lo tanto, la esperanza del modelo que nosotros fijamos, si aplicamos el operador esperanza al modelo estadístico que hemos definido en la filmina anterior, nos va a dar que las mu sub j, o sea, las medias del j-décimo tratamiento, va a ser igual a la esperanza de los y sub j, que es igual al mi más el efecto del j-décimo tratamiento. Por lo tanto, la variable y sub i, que es una variable aleatoria continua, tiene distribución normal, donde el parámetro de la normal, los valores medios de esa distribución, está dada por el mi más el tau sub j. Y las varianzas o amplitud de esas distribuciones es el sigma cuadrado, que es la condición que hemos puesto de homogeneidad. Y por supuesto se debe cumplir también la independencia, o sea, cualquier de dos errores que nosotros tengamos, la covarianza de todos los errores tomados de a pares, siendo estos distintos, tiene que ser igual a 0 para todo ij. Eso asegura la independencia. Una forma de asegurar una independencia, recuerden ustedes, es dando aleatoriedad al dispositivo experimental que estamos armando. Por eso es importante el pensar primero el modelo estadístico que estamos tratando y también cuál es su dispositivo experimental para que estos supuestos estén controlados y den validez luego a nuestras pruebas de hipótesis sobre todas las tomas de decisiones. Una vez que uno ha definido ya el modelo estadístico y luego el dispositivo experimental, lo que tendríamos que ir realizar el experimento, de acuerdo al tiempo que lleva el mismo, porque hay experimentos que duran un día, otros experimentos que duran una semana, otros que duran un año y otros que duran años.
Una vez finalizado el experimento, de acuerdo a la planificación que hacemos del mismo, vamos a obtener los resultados, o sea, vamos a tener los datos experimentales y con esos datos experimentales tenemos que empezar su tratamiento. El primer paso, como habíamos dicho, como también habíamos planteado en la clase anterior, que este esquema planteado por Tukey, de hacer análisis exploratorio de estos datos experimentales. Entonces, lo primero, siempre es importante esto de análisis exploratorio de los datos. Hay que ver con qué variables, las variables que nosotros estamos poniendo en consideración, que es la variable y la variable respuesta, cómo se comporta con cada uno de los niveles del factorado, o sea, con cada uno de los tratamientos, ver una estadística descriptiva, por lo menos su promedio, su desviación estándar o error estándar, sus valores mínimos, máximos, eso uno lo diagrama, lo va haciendo con las computadoras, pero ver cuáles son los valores que nos está dando y sobre todo, acuérdense que había metodologías para ver si se cumplía la homogeneidad o no, también lo podemos ir viendo acá. También es importante y podemos hacer, y se hace en casi todos los trabajos, una gráfica de caja o Box-Plot o también un puntigrama para cada uno de los tratamientos para por lo menos también ver si las amplitudes de los valores que obtenemos en el puntigrama también podemos llegar a detectar una falta de homogeneidad, ya que es importante. Y también recuerden que en la estadística descriptiva que hacemos o los gráficos que dibujamos de Box-Plot, podemos detectar también si tenemos algún valor atípico o que sea extremo, que quizás se debe a un error de tipeado o de inscripción de datos y que va a invalidar todos los análisis que hagamos posteriormente, o sea, va a influir mucho en los resultados que tenemos. Recuerden ustedes que en general en los diseños de experimentos que tenemos, el tamaño de muestras son pequeños porque tenemos pocas, o sea, las repeticiones no son 100, 90, 80, son 6, 7, 5, 4. Por lo tanto, tenemos muestras pequeñas para cada uno de los tratamientos. Por lo tanto, cualquier valor extremo va a influenciar en la estimación de la media y varianza también del grupo o tratamiento en el cual estamos estudiando. O sea que es importante este análisis exploratorio de los datos para detectar todos estos problemas. Una vez que tenemos una idea de todo el comportamiento, las respuestas a estos datos experimentales, podemos pasar a la siguiente, que es determinar, o sea, realizar pruebas de hipótesis. Por lo tanto, el primer paso es la prueba de hipótesis, por supuesto la hipótesis científica, que tiene que ver con el problema o investigación que hace el investigador. Esto ya lo hemos visto perfectamente. Formulamos la hipótesis nula, que los estados sub-J, o sea, el efecto debido al J-º tratamiento es igual a 0 para todo J. Esto es importante. La hipótesis nula dice que no hay efecto debido a todos los tratamientos que hemos aplicado. En cambio, la alternativa, con que uno solo de los estados sujetos sea distinto de 0, ya hay razones para rechazar esta hipótesis nula que está diciendo que no hay efecto debido a los tratamientos. El siguiente paso, determinar el nivel de significancia, eso lo elige el investigador o el que está haciendo la realización del problema. Y luego, por supuesto, el estadígrafo de prueba, que ya también sabemos que es F, que es un cociente entre el cuadrado medio debido al efecto de tratamiento comparado con el cuadrado medio del error. Y eso, bueno, sabemos que cada cuadrado medio es un cociente entre las sumas de cuadrados dividido sus grados de libertad, y esto tiene una distribución F de Snedeker, donde los grados de libertad del numerador, que serían los de tratamiento, y los grados de libertad del denominador, que son los grados de libertad del error. Con el alfa que hemos fijado en el segundo paso de la prueba de hipótesis, se va a buscar el F crítico correspondiente y establecer las reglas de decisión dentro de la distribución de F, donde cualquier valor de F muestrar que supera el F crítico entra en la llamada región de rechazo, de hipótesis nula. Si es menor o igual que el F crítico, vamos a entrar en la región de no rechazo de hipótesis nula. O si tenemos computadora y podemos determinar el valor de P que define el F muestral que
que vamos a obtener por cálculo, si ese valor de P es menor que el alfa, se rechaza, y si es mayor que el alfa, no se rechaza hipótesis nula. El siguiente paso es la toma de datos, por supuesto, para hacer los cálculos correspondientes, que ya los tenemos, y calculamos el estadígrafo de prueba. Observen que las fuentes de variación de la DEVA que se van a desarrollar acá tienen que ver con el modelo estadístico que ustedes previamente han hecho en el paso 1 de toda esta metodología. Por lo tanto, tenemos si la media poblacional mi la pasamos al otro lado de la igualdad, nos quedan los valores de y sub i j menos mi, que eso es el desvío total o general. Por lo tanto, tener la primera fuente de variación es el total. Luego tenemos el efecto tau sub j, que es el efecto de biotratamiento, y al último tenemos el error experimental y sub j, que es el error experimental. Por lo tanto, esos son los tres fuentes de variación que tienen que ver con el modelo que nosotros hemos planteado en el primer paso. Por lo tanto, tenemos que ahora calcular en la tabla de ADEVA la columna de las sumas de cuadrados. Suma de cuadrados general, acuérdense que eran todos los valores que hemos medido de las respuestas elevado al cuadrado menos su término corrector. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores que hemos medido en este caso? Y sería la sumatoria desde igual 1 hasta la R repeticiones de los J igual 1, de la suma de los J igual 1 hasta los K tratamientos de todos los Y sub i J elevados al cuadrado, menos el término corrector. Y eso sería la suma de cuadrados generales. La suma de cuadrados exclusivamente para tratamientos, recuerden que estos eran los totales de los jésimos tratamientos elevados al cuadrado, o sea, la suma de todos esos cuadrados de los totales de los jésimos tratamientos dividido el número de repeticiones, y a eso le restamos el término corrector, nos va a dar la suma de cuadrados debido a tratamientos. Y por diferencia podemos sacar el suma de cuadrados del error, que es igual a suma de cuadrados general menos suma de cuadrados de tratamiento. Si a estas sumas de cuadrados los dividimos por sus correspondientes grados de libertad, los grados de libertad para total, recuerden que siempre es el total de datos que hemos observado menos 1. ¿Cómo sacamos el total de unidades experimentales que teníamos? R por K, o sea, eran las 25 que teníamos recién, menos 1, y nos daría los grados de libertad para el total. De los tratamientos es de la cantidad de tratamientos, que son los K tratamientos, menos 1, y el error es la diferencia de los dos precedentes. Si hacen la diferencia, esto le va a dar RK menos K, que es la misma cuestión. Haciendo los cocientes, los sumas de cuadrados, digo los grados de libertad para, en el caso de los tratamientos, tendríamos el cuadrado medio de tratamiento, de igual forma el cuadrado medio del error. Cociente de estos dos nos da el F muestral que andamos buscando. Y después, ya con eso, podemos tomar decisión de que si a nivel de significancia que estamos tratando, rechazamos una hipótesis nula, y también ver una conclusión de la validación de los supuestos que tenemos que realizar para estar seguro que las tomas de decisión en las pruebas de hipótesis son válidas para el error tipo 1 y el error tipo 2 que estamos haciendo. Finalmente se interpretan estos resultados en forma estadística y luego emitimos la conclusión en términos del problema.